Esta carta ante la que estamos el día de hoy es llamada la carta más profunda del apóstol Pablo. Y mientras la estudiemos nos daremos cuenta por qué. La manera en la que se expresa acerca de quién es Jesús y de lo que Cristo ha hecho por nosotros es una de las formas más elocuentes que encontramos en todo el Nuevo Testamento, y es una de las formas más profundas en la teología de Pablo de expresar quién es Jesús. De hecho, los teólogos tienen una manera muy interesante de llamar al cómo Pablo presenta a Cristo en esta carta. Le llaman el Cristo cósmico. Y aunque eso suena como a canción de Facundo Cabral, ¿verdad? Pero para nosotros el día de hoy. Pero ¿a qué se refiere Pablo con, o como los teólogos le llaman, el Cristo cósmico? Bueno, Pablo le llama, más bien los teólogos denominan así a la presentación de Pablo porque Cristo se ve en Colosenses como el supremo ante todo. Es el que creó el universo, quien gobierna el universo, quien sustenta el cosmos. Todo fue hecho por Él y para Él, y no hay cosa que exista que no haya sido hecha por Él. Él es el Cristo cósmico en ese sentido. Y Pablo lo presenta así, como el Cristo que ha creado todas las cosas. Simplemente el verso 16 de Colosenses, del capítulo 1, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. No importa si tiene que ver con la esfera espiritual o la esfera física, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Por eso le llaman el Cristo cósmico. Es la presentación más profunda en el Nuevo Testamento que tenemos de Jesús. Es una carta muy bella, muy profunda. Eso no significa que sea difícil la carta, pero sí es una de las expresiones más profundas de la teología de Pablo. Y creo que cuando veamos hoy la introducción, veremos por qué es tan relevante esta carta y tan necesaria para nosotros el día de hoy como lo fue para los colosenses. Y creo que va a ser muy emocionante poder estudiarla juntos. ¿Por qué no oramos y ponemos este tiempo en manos de Dios y le rogamos a Dios su ayuda? Señor, gracias por ser tan bueno, tan compasivo con nosotros y darnos la oportunidad de sentarnos con libertad a escuchar tu palabra. Por favor, danos un corazón, Señor, hambriento y reverente ante tu palabra, para que sea buena tierra y esa palabra caiga en esa buena tierra, Señor, esa semilla, y dé fruto, Señor, y podamos glorificarte, Señor. Y gracias porque en verdad tú eres el Rey del universo y Cristo es el Señor de todas las cosas, que está por encima de todas las cosas. Gracias, Señor, porque Él es nuestro Redentor y nuestro Creador. Ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Hoy solo vamos a ver 2 versículos y vamos a tener una introducción a Colosenses. Y bueno, dice el verso 1 del capítulo número 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. ¿A quién se dirige? Dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Entonces nos indica a quién la escribe y con quién la escribe, ¿verdad? Y también nos indica a quién dirige esta carta. A un grupo en particular, a una ciudad en particular, Colosas. Y empieza diciendo la típica salutación de Pablo, que es una combinación del saludo griego, charis, gracia, y el saludo hebreo, shalom o paz. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ya nada más en el verso 2 vemos el lugar que le da Pablo a Jesús. Porque ¿de quién viene la gracia y la paz? De Dios, pero también de Jesús, quien es Dios, como veremos en esta carta. Entonces veamos algún par de asuntos introductorios que creo que son muy importantes para la comprensión de esta carta y que nos van a permitir, digámoslo así, echarnos un clavado al mundo de Pablo, al mundo de los colosenses, y de ahí podremos establecer un puente para entender cómo el día de hoy es tan necesaria esta palabra para nuestros tiempos y es tan actual que parece que Pablo vivía el día de hoy, enfrentando los problemas que enfrentamos el día de hoy.
Bueno, ¿me ayudas, Benja, con el mapita? Les vamos a poner un mapa acá a un lado. Voy a tratar de hacer esta introducción por medio de preguntas y respuestas. Entonces, la primera pregunta que creo que es importante hacer es, ¿quiénes son los destinatarios? Bueno, ¿qué nos dice el texto? Los colosenses. Y ahora sí que, ¿y dónde está Colosas? ¿Puedo ir para allá el día de hoy? ¿Hay algún avión que me lleve a Colosas? Bueno, Colosas ya no existe, existe la ciudad donde estuvo Colosas. Pero en ese mapa que yo creo, no sé si todos alcanzan a ver muy bien, pero ya vieron donde dice, bro, eres un pro, muchas gracias. Esa zona que vemos ahí se conoce como el Valle del Lico. Y esas 3 ciudades son las 3 ciudades más importantes de ese valle, el Valle del Lico. Tenemos a Hierápolis, Laodicea y Colosas, ¿ok? Entonces, eso es muy importante. Ahora, si nos alejamos un poquito en el mapa, quiero que vean que está cerca de Éfeso, ¿verdad? ¿Ya vieron a Éfeso más hacia el oeste? ¿Sí? ¿Ya lo vieron por allá? Está Éfeso y un poquito más arribita, si se dan cuenta, hay un nombre de una de las iglesias a las que escribe Apocalipsis. Está Esmirna y está Pérgamo, ¿ok? Pérgamo es muy importante. Muy bien. Esa zona, antes de la era cristiana, era conocido como el reino de Pérgamo. Todas esas ciudades, la ciudad de Colosas, pertenecía al reino de Pérgamo. Todavía no existía Hierápolis y Laodicea. Así que Colosas era una ciudad muy importante. Está más o menos, como ustedes vieron, a 180 kilómetros de distancia entre Éfeso. Lo menciono porque fue la última carta que estudiamos, y una ciudad muy importante en Asia Menor está Éfeso, y estaba a 180 kilómetros de Colosas, en esa ribera que conocemos como el Valle del Lico o el río Lico. Y esta ciudad era sumamente importante, muy importante. Es mencionada por Heródoto y Jenofonte. Es una ciudad muy importante. Pero esta ciudad pasó a ser una ciudad muy poco importante, por decirlo así, de menor importancia, cuando se construyeron las 2 ciudades que vieron a un lado, Hierápolis y Laodicea. Esas ciudades se construyeron antes de la era cristiana y Colosas como ciudad se redujo en importancia. Bueno, ya para la era cristiana, Laodicea era la ciudad de esa zona más próspera junto con Hierápolis, y digámoslo así, se redujo la importancia de Colosas. Ahora, en el año entre el 61 al 62 después de Cristo, estamos hablando más o menos cuando Pablo escribe esta carta, hubo un terremoto que destruyó a Laodicea, a Colosas y a Hierápolis. El asunto es este: después del 62 nunca más se vuelve a escribir de Colosas. ¿Qué quiere decir? Que no la reconstruyeron, nada más reconstruyeron Laodicea y Hierápolis. Así que Pablo tuvo que haber escrito esta carta más o menos en el 61 o el 60. Poquito tiempo después, esta ciudad se destruyó por ese terremoto. Entonces, ahí está la iglesia en Colosas. Entonces, esa es la primera pregunta. Los destinatarios, ¿quiénes son? Pues una ciudad de un valle que llamamos el Valle del Lico, de una zona. Ahora, ¿por qué les mencioné que esa zona era antes parte de lo que era el reino de Pérgamo? Porque el rey de Pérgamo, cuando los romanos conquistaron toda esa zona, entregó esa zona a los romanos. Y al conquistar esa zona, a esa zona se le denominó la provincia de Asia Menor. Cuando nosotros oímos de Asia Menor en la Biblia, estamos refiriéndonos a toda esa zona. Esmirna, Sardis, Colosas, Éfeso, toda esa zona es Asia Menor. En la vida moderna, el día de hoy, ¿qué zona es? Bueno, es Turquía. Si vas a Turquía, hasta hay un tour de las iglesias que se escriben en Apocalipsis, y está Éfeso. Éfeso todavía existe, aunque Colosas no existe como ciudad antigua, solamente la zona. Ahora, ¿cómo llegó la iglesia ahí? ¿Cómo llegó el cristianismo a Asia Menor? Bueno, acompáñame a Hechos 19, por favor. Ahora, Asia Menor, sobre todo Éfeso y Laodicea, eran muy prósperos. No sé si de ahí vino lo del Valle del Lico y eso que es Asia. No, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver. Pero, ¿por qué Lico? Bueno, pues no entendieron mi chiste, pero ríanse después cuando lo entiendan. Ay, sí, todo mal. Pero vamos a Hechos para que ya no haga más chistes. Dice, el problema no son los chistes, es que hiciste un chiste muy malo.
Ahí en Hechos 19 nos habla del ministerio de Pablo en Éfeso precisamente. Éfeso es la ciudad más importante de Asia Menor. Pablo llega a Éfeso y tiene un ministerio muy especial. Entonces, bueno, acontece una situación que involucra a un par de judíos exorcistas y Pablo está en todo el asunto. Y a partir del verso 17 nos dice lo siguiente: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así a judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Dice el 18: y muchos de los que habían creído en Jesús venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros, es decir, los de magia, y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era de 50,000 piezas de plata. Entonces nos está narrando el ministerio de Pablo en Éfeso, un ministerio que dice que de toda Asia, ¿recuerdas? Asia Menor, es decir, ¿de dónde? De Sardis, de Esmirna, de Hierápolis, de la Odisea, de Colosas, de todas esas ciudades. Iban a Éfeso. Ahora les voy a explicar por qué. Y traían estos libros y confesaban sus hechos y todos escuchaban la palabra de Dios. Y dice el 20: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces había un ministerio espectacular en Éfeso. Ahora, en el verso número 8 de este mismo capítulo dice: y entrando Pablo en la sinagoga judía, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, que era la forma en la que se conocía el cristianismo, antes de llamarle cristianismo, era el camino, una forma primitiva de llamarle. Dice: delante de la multitud se apartó de ellos y separó a los discípulos, mira esto, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años. ¿Cuánto duró el ministerio de Pablo? Alrededor de 3 años en Éfeso. Y todos los días en la escuela de este hombre, Pablo enseñaba. Y había un grupo de discípulos que creció de la escuela de Pablo. Esta es la etapa más exitosa en el ministerio de Pablo, fue precisamente en Éfeso. Y de Éfeso surgió una iglesia maravillosa, grande, sólida, fuerte, de la cual más adelante Timoteo fue el pastor y luego Juan el apóstol. Pero ese es el ministerio de Pablo aquí. Entonces, por espacio de 2 años continuó enseñando, y mira lo que dice el verso 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, es decir, la Odisea, Colosas, Hierápolis, Sardis, Esmirna, Pérgamo, toda esa zona de Asia Menor. Dice: así judíos y griegos, que nos habla de la población que había, ¿verdad? Había una población de judíos y una población de no judíos. Oyeron la palabra del Señor. Ahora entendemos por qué ocurrió este avivamiento donde venían de todas partes tirando su vida antigua y convirtiéndose al Señor. Entonces, regresando un poquito al mapa, ¿me ayudas otra vez, mi querido Benja? Pablo introduce el cristianismo en Asia Menor precisamente desde Éfeso. Ahora, Pablo no lo hizo solo. Pablo tuvo colaboradores. ¿Quiénes? Pues en la escuela de Tirano estuvo enseñando todos los días, y de ahí los discípulos empezaron a salir de Éfeso hacia otras ciudades. Y uno en especial, que se llama Epafras, ahorita lo vamos a ver en el texto, Epafras es de Colosas. Y Epafras llevó el evangelio a Colosas, a Hierápolis y a la Odisea. Entonces el ministerio de Pablo se extendió por toda esa zona. Eso es interesante. Entonces, volviendo a Colosenses, se menciona al evangelista del Valle del Lico, a Epafras. Se le menciona, por ejemplo, en el verso 6 en adelante. Pablo describe el resultado de que hayan escuchado el evangelio de los colosenses. Y dice: que ha llegado hasta vosotros, dice el capítulo 1:6, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad.
Entonces, Pablo está maravillado que en el momento en que escucharon el Evangelio, los colosenses han dado fruto, y Pablo está muy contento que no solo en Colosas, sino en toda Asia ha crecido el Evangelio. Y mira lo que dice el 7. Como lo habéis aprendido, ¿de quién? De Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Entonces Epafras fue quien llevó bajo la dirección y el ministerio de Pablo el Evangelio a Colosas. Y también en el capítulo 4 hay una referencia a Epafras. Dice el verso 12 del capítulo 4: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Y dio resultado las oraciones y ministerio de Epafras? Claro, había iglesias por ahí. Dice: para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están también en Laodicea y los que están en Hierápolis. Así que es lo más probable que Epafras, bajo la dirección de Pablo, enviado como un discípulo, llegara a Colosas, predicara el Evangelio en su hogar, con su familia, comenzar una iglesia, y que comenzara después en Hierápolis y en Laodicea. Entonces, Dios alcanza Asia Menor a través de Pablo en Éfeso, y eso se empieza a esparcir en un ministerio maravilloso que duró muchos años, y salieron muchas iglesias de ese ministerio en Éfeso. Ahora, ¿por qué Pablo le escribe entonces a los colosenses? Ya vimos los destinatarios, ¿verdad? Ya vimos cómo nació esta iglesia. Pero ¿por qué les escribe? ¿Cuál es el interés de Pablo para escribir esta carta? Bueno, Pablo tiene una gran preocupación por ellos, una enorme preocupación por ellos. Epafras ha viajado a donde está Pablo. ¿Dónde se encuentra Pablo en este momento? Pues igual que en Éfeso, Pablo se encuentra, es decir, en la epístola a los Efesios, dije Éfeso, igual que en la epístola a los Efesios, Pablo está en un encarcelamiento en Roma, está en un arresto domiciliario, está en una casa con un soldado que lo custodia, pero puede salir a predicar y le pueden visitar. Y en ese lugar, en ese lugar donde está arrestado, Epafras llega a Roma donde está Pablo y le avisa a Pablo cómo está el cristianismo en Hierápolis, cómo está el cristianismo en Laodicea y cómo está el cristianismo en Colosas. Y lo que le dice Epafras a Pablo lo preocupa y lo motiva a escribir esta carta. En un momento más les voy a decir cuál es esa preocupación. Pero eso es lo que vemos en esta carta. Esta carta es muy específica. Es a una ciudad para resolver especialmente un problema que estaba trayendo una seducción a los colosenses y que podría poner en peligro el trabajo de ministerio en esa zona. No solamente en Colosas, porque Colosas estaba conectada con otras ciudades y podría afectar al cristianismo en Asia Menor. Y esa es esta carta. Pablo está preocupado. Es interesante porque de la visita de Epafras surge el interés de escribir esta carta. Pero Pablo escribe otras 2 cartas junto con Colosenses. Mientras él está en este arresto domiciliario, Pablo escribe Efesios, escribe Colosenses y escribe Filemón. Y estas 3 cartas salen juntas. Epafras se queda con Pablo, porque obviamente ¿quién está mandando a saludar a los colosenses? Leímos, pues Epafras. Así que Epafras se quedó con Pablo en ese arresto domiciliario. Y es otro ministro que también aparece en el capítulo 4, llamado Tíquico, es el que lleva las cartas. Dice el verso 7, del capítulo 4, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. Es decir, Tíquico les va a contar cuál es mi situación. Dice: amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere. Es decir, lo envío a ustedes para que les cuente cómo estoy y que él regrese y me cuente, pues, cómo recibieron la carta, cómo están ustedes. Dice: y conforte vuestros corazones. Y mira con quién dice: con Onésimo,
Amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que pasa acá os lo hará saber. Entonces hay dos hombres que salen con Colosenses, con Filemón, la carta, y con Efesios. Se llama Tíquico y se llama Onésimo. Ahora, ¿quién es Onésimo? Bueno, Onésimo era un esclavo de un hermano colosense que se llama Filemón. Y Onésimo huye de la casa de Filemón y Pablo se lo encuentra cuando está predicando en Roma. Se convierte en cristiano y Pablo lo manda de regreso a Colosas, donde vive Filemón. Entonces, digámoslo así, Pablo escribe Efesios, escribe Filemón, una carta a una persona, Efesios, una carta a una región, y escribe Colosenses, una carta a una iglesia. Tíquico lleva la carta a los Efesios y la carta a los Colosenses. Y Onésimo lleva la carta a Filemón, el que era su amo. Y es una carta donde dice que lo reciba de nuevo. Entonces, esa es la historia de estas cartas que son muy parecidas. Ahora, esta carta, la carta a los Colosenses, estoy señalando como si estuviera en el mapa, perdónenme, más bien, esta carta, la carta a los Colosenses, es una de las cartas más profundas de Pablo, pero también es una de las cartas más discutidas de Pablo. Muchos teólogos de un corte mucho más liberal, más moderno, discuten si Pablo escribió esta carta. Ahora, ¿por qué razón discuten que Pablo escribiera esta carta? Porque presenta un Jesús tan magnífico como el que encontramos en el capítulo 1, que dicen, eso no lo escribió Pablo. Eso lo escribió algún discípulo de Pablo en nombre de Pablo. Pero las razones que dan estos teólogos liberales no son convincentes. Les voy a decir cuáles son las 3 razones que dicen, Pablo no escribió esta carta. Ellos dicen, el vocabulario que usa Pablo en Colosenses es muy diferente al vocabulario de otras cartas. Ellos dicen, hay muchos temas que Pablo toca en Colosenses que no se tocan en otras cartas de Pablo. Y su tercera afirmación es, hay una diferencia de estilo. Se nota que lo escribió otra persona. Ahora, estas razones superficialmente parecen convincentes, pero no lo son. Déjenme yo darles las 3 respuestas a estas afirmaciones. Número 1, un supuesto nuevo vocabulario. Bueno, estamos hablando de una carta. ¿Cómo podemos determinar por medio de las cartas de Pablo lo que Pablo era capaz de escribir y no era capaz de escribir? El decir que el vocabulario de Pablo es muy diferente en la carta a los Colosenses es asumir que él es incapaz de presentar lo que él cree de otra forma. Y es muy atrevido tratar de intentar saber qué puede hacer Pablo o no puede hacer Pablo. No lo podemos determinar simplemente por leer sus cartas. Aparte, Pablo es el apóstol que el lema de su ministerio es acomodarse a cada comunidad para alcanzar a cualquier hombre que pueda alcanzar. Eso le dice a los corintios, me hago a todos los hombres para alcanzar a todos. Entonces no podríamos limitar lo que Pablo puede hacer simplemente por leer sus cartas. Aparte, si uno lee Efesios se da cuenta que Pablo tiene una capacidad impresionante, o Romanos, para hablar acerca de teología. La otra, diferencia de temas. Bueno, eso también es muy superficial porque no hay tema que aparezca en Colosenses que no aparezca en todo el Nuevo Testamento, incluso en las cartas de Pablo. Quizás más amplio, más desarrollado, pero todo tema que Pablo toca en Colosenses lo toca en todo el Nuevo Testamento los apóstoles junto con Pablo. Y la diferencia de estilo. Bueno, si está escribiendo a una ciudad con una iglesia que él no fundó directamente y que aparte él no conoce personalmente, ¿no tendría que ajustar su lenguaje a cada comunidad a la que escribe? Pues claro que sí, eso lo hacemos hasta el día de hoy. Aparte, ¿notaste que dice en el capítulo 1 que él escribe con Timoteo? Y lo que han visto algunos comentaristas bíblicos es que cada vez que aparece la palabra Timoteo junto con Pablo, como que ellos dos escriben juntos, hay una ligera diferencia de estilo, lo que significa que quizás Pablo es el que dicta y Timoteo funciona como un amanuense, es decir, un escriba. Y Timoteo está bajo la dirección del apóstol Pablo, así que aun cuando él acomodará a su estilo la carta, sigue siendo un delegado apostólico y sigue siendo alguien que tiene la autoridad de Pablo
en su enseñanza. Ahora, eso puede ser una explicación, pero no necesariamente es así. Pero aún si Timoteo la escribió bajo la tutela de Pablo, eso explica la diferencia de estilo. Muy bien. Ahora, esta carta sería muy interesante. ¿Me dejan darles una tarea? Es muy, muy importante cuando lees Colosenses compararla con Efesios. ¿Por qué? Hay muchos paralelos, muchos paralelos. Así como Romanos, otra carta de Pablo, tiene muchos paralelos con Gálatas. Si lees Gálatas y lees Romanos, se parecen mucho en muchos temas. Así Efesios se parece mucho con Colosenses. Y obviamente si es la misma persona quien escribe, es obvio que se parezcan, ¿verdad?, las cartas. Ahora, Romanos y Gálatas tratan el tema de la justificación. Efesios y Colosenses tratan el tema de la reconciliación que Dios ha dado al mundo a través de Cristo. Y ese es el tema de ambas cartas. Se pueden ver juntas. Entonces, durante todo el estudio sería muy bueno que vayas leyéndolas y comparándolas, y te va a enriquecer muchísimo. Muy bien, entonces, ¿por qué escribe? ¿Cuál es la situación de esta iglesia y por qué escribe Pablo? Bueno, yo les dije que había un problema. Había una amenaza para esta iglesia. Mira lo que dice el capítulo 2, verso 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y luego mira el verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pablo está preocupado por una enseñanza que él llama una filosofía que está seduciendo a los colosenses. Ahora, no es la única carta en la que Pablo escribe para defender a la iglesia de un error. Gálatas es otra carta en la que Pablo defiende el evangelio. Pero a diferencia de Colosenses, en Gálatas Pablo escribe a cristianos en Galacia que ya han caído en el error. En Colosenses no encontramos una exhortación de Pablo de esa forma. Lo que quiere decir es que quizás la iglesia no ha sido seducida ya, pero está a punto de ser seducida. Y eso es una diferencia interesante. Pero Pablo dice, cuidado con esta filosofía, estas huecas sutilezas que buscan engañarle. Entonces, la preocupación de Pablo es una enseñanza falsa. ¿Qué enseñanza es? ¿Cómo describimos a esta filosofía? Bueno, los comentaristas bíblicos le llaman la herejía colosense. Y es difícil saber si son cristianos corrompiendo a otros cristianos o son paganos que están corrompiendo a los cristianos. Es difícil determinarlo. Pero sin duda alguna es una presión que los cristianos están experimentando a acomodarse a la vida religiosa de los que están alrededor de la iglesia de los colosenses. Y quizás por llamarle filosofía, lo que tiene Pablo en mente es un estilo de vida religioso. Le llamaríamos un sincretismo religioso. Y les exhorto a tener cuidado con esa filosofía. Yo les digo, es difícil saber qué es porque Pablo no la señala. Pablo no dice, esto se llama así. Simplemente les da las razones de por qué no deberían ser seducidos por esta herejía. Pero de boca de Pablo, ¿qué podríamos aprender de esta filosofía? Bueno, en el verso 16 dice así: por tanto, nadie, del capítulo 2, no les estoy diciendo los capítulos, se me va la onda. Capítulo 2, verso 16. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Entonces, de alguna manera, los colosenses están siendo juzgados, presionados a guardar días religiosos, festivales religiosos, incluyendo el sábado, incluyendo también dietas alimenticias, ¿verdad? Nadie los juzga en cuanto a comida
o bebida. Entonces, esta filosofía tiene prácticas religiosas que se prohíben ciertos alimentos, se exige la observancia de ciertas fiestas, de ciertos rituales. ¿Y qué más sabemos de esta filosofía? Bueno, dice el verso número 18: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Y luego dice el 21, que los colosenses se someten a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Entonces, lo que sabemos es que se sujetan a festivales religiosos, a rituales, están juzgando a los colosenses, están presionándolos porque ellos no se sujetan a estos rituales. También leímos que hay un culto a los ángeles, aunque esto podría traducirse de dos formas. Podría ser culto a los ángeles o un culto sobre ángeles que adoran a Dios. Ahorita vamos a ese punto. Pero hay, digámoslo así, hay cierto misticismo de seres angelicales que están en control. Entonces, esto es parte de esta filosofía. Y luego leímos que practican el ascetismo, ¿no? Castigan el cuerpo de alguna forma. No toques, no manejes, no gustes. Tienen un duro trato del cuerpo. Entonces, podríamos decir que tiene algo de místico y ascético. Pero luego vemos que en el verso número 11 del capítulo 2, Pablo dice: en él también fuisteis circuncidados. Ok. ¿Y quiénes serían los únicos que practicarían la circuncisión en este momento? Judíos. Así que esta herejía ha sido identificada como algo que llamamos judaísmo místico. Es una especie de judaísmo místico que se ha combinado con ideas del mundo griego y que incluso algunos le llaman judaísmo apocalíptico, y que están presionando a estos cristianos a sujetarse a todas estas reglamentaciones. Incluso en el capítulo 2 también dice el versículo número 9: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. Entonces, lo que estas personas estaban diciéndole a los colosenses es: no están completos. Algo les falta a su experiencia cristiana. Necesitan de estos rituales y de esta obediencia a estas fiestas, y necesitan de la práctica de la circuncisión y de este contacto con seres celestiales para tener una mayor experiencia, estar plenos. Esa era la presión que estaban experimentando los colosenses. Ahora, ¿qué piensa Pablo de esta filosofía? Pues lo oímos en el verso número 8, ¿verdad? Del capítulo número 2. ¿Qué es? Es un engaño. Dice ahí: miren que nadie les engañe. Es completamente un engaño. ¿Y en qué se basa este engaño? Dice: es filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Pablo identifica esta herejía como un engaño de los hombres, como una enseñanza que proviene de los seres humanos y no proviene de Dios, porque al final dice: y no según Cristo. Pero luego dice: conforme a los rudimentos del mundo. ¿Y qué quiere decir los rudimentos del mundo? Bueno, es difícil traducir la palabra rudimentos del mundo. Podría traducirse de dos formas. Podría traducirse como la enseñanza filosófica de los hombres, o podría hablar de la enseñanza de los seres angelicales que controlan el mundo. Verás, había personas en el mundo antiguo que creían que había seres espirituales que controlaban las estrellas y que cada ser humano estaba ligado a su destino y su vida a esa estrella. Y por lo tanto estos seres angelicales controlaban el destino de las personas. Estaba uno atado al destino de las personas. De pronto decimos: ay, qué arcaicos, ¿cómo creen esas cosas? Y bueno, nosotros hacemos lo mismo el día de hoy. Ay, andaba tirando el micrófono. Hacemos lo mismo el día de hoy.
O sea, ¿quién no de pronto ha encontrado que quiere leer el horóscopo para saber si debe o no debe entrar a cierto trabajo? O sea, hay directores técnicos que consultan las estrellas para saber qué hacer en el partido. O sea, eso no es nuevo. Entonces, quizás puede referirse a esto, a la idea de seres angelicales que controlan el destino de las personas y por lo tanto, estos rituales, este duro trato del cuerpo y esta circuncisión y este guardar el sábado, lo que les hacía era ser libres de los seres angelicales. Entonces, Pablo piensa esto de esta filosofía. Luego dice en el verso número 4, dice, y esto les digo para que nadie se engañe con palabras persuasivas. Entonces, Pablo dice, no solamente es un engaño, parece sabiduría. Tengan cuidado, son muy astutos y presentan esta sabiduría con argumentos persuasivos y pueden llevar a los incautos al error. Entonces, eso es lo que Pablo piensa de esta filosofía. Bueno, a lo mejor nos estamos preguntando, ¿y cómo me serviría esto en la vida diaria? ¿Cómo me serviría saber estas cosas el día de hoy? Nos sirve de mucho. Vamos a tratar de ver qué es lo que dice Pablo, cuál es su argumento en esta carta. ¿De qué manera va a atacar Pablo esta herejía y qué herramientas le va a dar a estos colosenses para huir de esta filosofía? Esta filosofía que es una especie de judaísmo, pero alterado un poco, con misticismo y quizás algo de ideas del mundo de alrededor. Benja, ¿puedes poner otra vez el mapita? ¿Me ayudas con eso? En el mapa vamos a darnos cuenta que Colosas está en una ruta muy importante. Ahí se ve otra vez Colosas. Colosas, donde está Colosas, atravesaba una carretera sumamente importante que dividía, digamos, a Europa de Asia Menor. Era una carretera sumamente importante, sumamente importante. Antes de que el Imperio Romano conquistara el mundo conocido en ese momento, el gran conquistador fue Alejandro Magno. Y la visión de Alejandro Magno era llevar el estilo de vida de los griegos a todo el mundo. Eso es lo que llamamos el helenismo. Y Alejandro lo logró. Llevó el estilo de vida de los griegos a todo el mundo. Cuando llega el Imperio Romano no trató de imponer ninguna ideología. Su interés era la unidad política. Y por lo tanto, en el Imperio Romano, ahorita les voy a decir por qué es importante la ruta, bajo el Imperio Romano, el ser humano se encontró en lo que llamaríamos una situación en la que había gente de todo el mundo en todos los lugares. Los romanos eran capaces de construir avenidas por todo el imperio que comunicaban a todo el imperio. Así que gente de todos lados, de distintas religiones, podía viajar por todo el imperio y eso permitía el intercambio de ideas. Por primera vez diríamos que bajo el Imperio Romano estaban los primeros cosmopolitas, es decir, gente de todo el mundo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cualquier ciudadano estaba en contacto con toda religión conocida del mundo antiguo, en todo momento y en todo lugar. Y eso es muy parecido a nuestra vida el día de hoy, al flujo de información que existe. Esa es la razón por la que las iglesias estaban tan amenazadas por el sincretismo de alrededor, porque simplemente había una impartición de nuevas filosofías y nuevas enseñanzas y nuevas religiones todo el tiempo. Y eso es importante. Entonces, Pablo va a contrarrestar esta enseñanza de esta forma. El principal problema de esta herejía es el siguiente: Cristo es relegado a un segundo lugar, no es tan importante. Y lo más importante son los rituales, la observancia de días religiosos y tratar duramente el cuerpo. Ese era el medio para ser espiritual. La forma en la que Pablo contesta es así: Cristo es supremo. Cristo es Dios. Él es la cabeza de toda la creación y Él es la cabeza de la iglesia. Y dice,
el verso número 9 que leímos del capítulo 2. No solamente Él es el creador de todas las cosas y no solamente Él es la cabeza de la iglesia. Dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Este es el punto de Pablo. El Cristo cósmico, que lo llena absolutamente todo, que es creador de todo lo que existe y que sustenta todas las cosas, y que no solamente por medio de Él se crearon todas las cosas, Él mismo creó las cosas para Él. En Él toda la plenitud de Dios habita. Él es todo lo que Dios es, porque Él es Dios. Y si ustedes por medio de una relación personal con Cristo están unidos a Él, ¿qué significa? Todos estamos completos. No nos hace falta nada ni para la salvación ni para la vida. Y ese es el punto de Pablo. La cura para este problema es darles recordarles quién es Jesús. Poner a Jesús en el lugar que le corresponde, en el lugar más alto. La supremacía de Cristo es el tema de Pablo en esta carta. En 4 capítulos. En el capítulo 1 lo que hace Pablo es saludar a la iglesia y comienza con el tema: Cristo es supremo. Él creó todas las cosas, es la cabeza de la iglesia, y aún los seres angelicales son creados por Dios y por Jesús. Él está encima de todo. Capítulo 2 es la parte donde Pablo menciona esta filosofía y directamente ataca el problema. Y les dice, en Cristo están completos. Cristo ha hecho todo lo que ustedes necesitan para la salvación y no necesitan nada más en la vida, porque Cristo mismo, quien es Dios, vive en ustedes. Y eso es lo que dice el texto. Cristo, quien habita en nosotros, y en Él habita la plenitud de Dios. Ahora, en cuanto a los rituales, ¿qué dice Pablo en el verso 11 del capítulo 2? En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Pablo responde, no necesitan la circuncisión, porque en Cristo ustedes recibieron una circuncisión espiritual. ¿Y qué pasa con las fiestas judías y los sábados? Bueno, lo que responde Pablo es lo siguiente. En el verso número 17 de todas estas fiestas dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La respuesta de Pablo es, todas las fiestas que Dios les dio a los judíos eran una sombra. Cristo es el cumplimiento de toda fiesta judía y de todo ritual. No es necesario, porque en Cristo están completos. ¿Y qué pasa con estos seres angelicales que controlan nuestro destino? Pablo dice, están derrotados. Mira lo que dice el verso número 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pablo responde a cada problema de esta herejía diciendo una cosa: Cristo supremo, Cristo es suficiente para todo creyente y no necesita más. El que está en Cristo está completo. ¿Notan el argumento de Pablo? Y entonces el resto de la carta, ¿de qué trata? Muy bien, si Cristo es supremo y Cristo lo llena todo y ustedes están completos en Él, ¿cómo debería reflejarse eso en la vida cristiana diaria? Si Cristo es el dueño de la creación y la cabeza de la iglesia, y Él es supremo y Él es Señor, lo que Pablo termina diciendo es, vivan bajo el señorío de Cristo en todo lo que hacen. Y por eso dice el verso 17 del capítulo 3, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él.
Es una carta maravillosa. Pablo pone a Cristo en el lugar correcto, supremo. Pablo enseña que en Cristo todo cristiano está completo y no necesita nada para su salvación. Y luego Pablo remata diciendo, ya que Cristo es Dios y Señor, vivan bajo su señorío en todo lo que hacen, ya sea de palabra o de hecho. Y esta era la cura para esta presión y esta herejía que estaban enfrentando los colosenses. Y al final el capítulo 4 es simplemente Pablo saludándolos y dándoles instrucciones finales. Antes de terminar, esta carta entonces, ¿cómo puede ser útil para nosotros como creyentes? Esta carta está llena de gratitud a Dios. Esta carta está llena de gratitud por la salvación que Dios nos da, porque Dios nos adoptó, porque nos rescató de las tinieblas, porque nos rescató del dominio de Satanás, porque nos libró del castigo y perdonó nuestros pecados. Y por lo tanto el cristiano vive en alabanza constante, en adoración continua al Señor del universo, que lo amó y le libró del pecado y de la muerte. Ninguna influencia externa puede controlar la vida de un creyente, porque Cristo habita en él. Entonces es una carta de agradecimiento también. Simplemente quiero terminar diciendo esto. ¿Cómo nos ayuda esta carta? David Garland es un comentarista bíblico. Él dice, esta carta da testimonio de la suficiencia de Cristo para el creyente y para todos. Él es por quien todas las cosas fueron hechas. En Él todas las cosas tienen coherencia y sustento. Todo cristiano deriva su vida y aún la iglesia deriva su vida de Cristo. O como Pablo dice, nuestra vida está escondida en Él y Él nuestra vida cuando se manifieste. La vida del cristiano es Cristo. Y esa es una verdad hasta el día de hoy. Así que todos nosotros enfrentamos el mismo reto que los colosenses el día de hoy. ¿Qué reto? Pues yo veo 3 retos sencillos aquí. Número 1, hay una presión constante del mundo que nos rodea. Todo el tiempo, este mundo que está tan conectado, cada vez menos rural y más urbano, nos presenta ideas constantes, filosofías, enseñanzas que buscan capturar nuestras mentes y nuestros corazones. Y todo el tiempo es una presión. Que el cristiano se siente juzgado, presionado en cada generación y que el peligro puede ser que se acumule, se acomode a la filosofía de su época. Y así como en el Valle del Ico había un sincretismo religioso, nuestra cultura posmoderna es una cultura pluralista, sincretista. Y todo el tiempo nos presiona a que abandonemos la verdad de la suficiencia de Cristo. Y ese es nuestro reto en esta generación. Tenemos el reto de abandonar nuestra esperanza. Es el reto que nos presentan y nosotros debemos ser fuertes y preparar a la siguiente generación para que ellos también puedan soportar. El otro reto que vivimos es el reto de vivir agradecidos, porque cada vez más este mundo nos envuelve en sus preocupaciones, de manera que nos hace sentir que tenemos que buscar nuestra seguridad en otra cosa que no es Jesús. Empezamos a buscar nuestra seguridad en una relación, o en un trabajo, o en una comodidad, y olvidamos que Cristo es suficiente, que Él nos ha dado la victoria sobre el pecado. Buscamos cada vez más el consejo fuera de la Escritura y fuera de una vida con Cristo para vivir nuestra vida o nuestro matrimonio o la paternidad. Buscamos el consejo de otras enseñanzas en lugar del consejo que nos da Jesús y una vida con Él. Otro peligro es el peligro que presentan las sectas, de tratar de presentar una élite espiritual, que nos hace falta algo, que Jesús no es suficiente y que necesitamos agregar a Jesús leyes, necesitamos agregar a nuestra vida cristiana rituales, necesitamos agregar a nuestra vida cristiana
cosas para que nuestra experiencia sea más completa. Y eso puede hacer que se mine nuestra confianza en Jesús y en que somos libres. Y eso también es una amenaza del día de hoy, que la iglesia cada vez más presenta no solo a Jesús, sino la prosperidad. O a Jesús y esto, necesitas a Jesús y esta otra experiencia. Jesús es suficiente. ¿Cuál es la respuesta de Pablo y lo que podremos aprender durante todo este tiempo que estudiamos esta carta? La exhortación es: pon a Cristo en el lugar que Él tiene y que Él merece. Él es supremo en la creación. Él es el Cristo cósmico. Es el dueño de todas las cosas. Todo es sustentado por Él. Y Él necesita ser Él debe ser el dueño de nuestras vidas. Y el lugar que le demos a Jesús en nuestras vidas determinará cómo viviremos la vida cristiana. Y si ha de ser una vida cristiana victoriosa, plena en Él, Él tiene que ser supremo. Y a menos que no lo sea, no experimentarás esa vida. Yo no experimentaré esa vida. ¿Oramos por esto? Señor, queremos simplemente presentar en tus manos este estudio que estará en esta carta, Señor, y rogarte que nos ayudes a maravillarnos de quién es Jesús. Y una vez más, Señor, a poner a Jesús en el lugar del que Él es digno y que Él tiene, Señor, como supremo en tu iglesia, como supremo en todo matrimonio, como supremo en la vida de cada cristiano, de cada, Señor, uno de los que estamos aquí. Que tú seas supremo, Señor, y que todos podamos estar bajo tu gobierno. Señor, tú sabes el reto que vivimos en nuestra cultura, que todo el tiempo nos presiona a abandonar la certeza de nuestra esperanza en Jesús y que Él es suficiente. Y que todo el tiempo, Señor, busca contaminar nuestras mentes y corazones. Y que tenemos un gran peligro, corremos un gran peligro de acomodar nuestra fe, Señor, a la cultura para no sentirnos presionados. Señor, ayúdanos como ayudaste a los colosenses. Ayúdanos el día de hoy, Señor, a ser agradecidos. Agradecidos con la suficiencia, Señor. Porque cuando no te vemos suficiente, dejamos de ser agradecidos, Señor. Y empezamos a poner nuestros ojos en otras cosas. Señor, hay tantos afanes en esta vida, tantas preocupaciones, tantas necesidades. Líbranos, Señor, del error de pensar que la respuesta está en otros lados, o que hay que añadir a lo que tú has hecho algo. Señor, líbranos del error de añadir algo a tu obra superior, suprema en la cruz. Y gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén.